comienza en silencio, no con el sonido de los tanques rodando o los aviones chillando en el cielo, sino con algo más apagado, algo más frío. En Rostov, un general recibe una señal, posiblemente una actualización de rutina del alto mando. Revisa apresuradamente sus mensajes, temiendo llegar tarde a una reunión de logística, y se apresura hacia el coche más cercano. Solo 27 minutos después, el vehículo es una carcasa ennegrecida al costado de la carretera en Belgorod. Esto ha ocurrido repetidamente en la realidad. El espionaje y el subterfugio ucraniano están causando estragos en los planes de los generales rusos. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, los generales rusos han estado muriendo a un ritmo nunca antes visto. Algunos murieron por disparos de francotiradores, otros por misiles, más por bombas de coche y supuestos accidentes en territorio controlado por Rusia. En casi todos los casos, Ucrania no ha asumido la responsabilidad directamente, pero no ha tenido que hacerlo. El mensaje es claro. Nadie está seguro, ni siquiera los comandantes de alto rango de Rusia, desde el teniente general Yakov Rezantsev, presuntamente asesinado cerca de Kherson tras pocos días en el frente, hasta el mayor general Andrei Sukhovetsky. Eliminados en la fase inicial de la guerra, la lista de muertos en acción confirmados incluye a más de una docena de altos oficiales rusos. La supervisión independiente sugiere que el número real podría ser aún mayor. Además, las ubicaciones de estas muertes revelan una realidad escalofriante, ya que no se limitan a pérdidas en el frente durante el caos del combate. Ciudades como Rostov, Briansk y Belgorod, a cientos de millas del frente y dentro de territorios supuestamente seguros, están experimentando estos incidentes. Ocurren en oficinas, vehículos y dormitorios. Y el análisis del interés nacional revela que numerosos ataques demuestran un tiempo preciso, conocimiento interno y una sólida comprensión de las rutinas diarias de la víctima. ¿Por qué importa esto? Bueno, apuntar a los generales no es solo para desmoralizar al enemigo. Se trata de decapitación, eliminar el mando estratégico, sembrar confusión y ralentizar los tiempos de respuesta. Es sabotaje militar ejecutado con precisión, el tipo de precisión que sugiere algo más que buena suerte. Sugiere la aparición de un nuevo tipo de guerra, una guerra que no se lucha solo con tanques o drones, sino con engaño de datos y una capacidad de inteligencia inigualable. Y si eso es verdad, Ucrania no solo sobrevive a la guerra, sino que reescribe las reglas. La cuestión no es si Ucrania se ha vuelto peligrosamente eficaz en el objetivo de la dirección rusa. Más bien, deberíamos cuestionar cómo alcanzaron tal excelencia y quién les sigue. En 2014, los servicios de seguridad de Ucrania estaban en desorden. Después de que Rusia anexó Crimea, era evidente que la Agencia de Inteligencia de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, tenía debilidades significativas. Años de estancamiento desde la era soviética y la infiltración rusa dejaron a la agencia hinchada, anticuada y llena de agentes dobles. Sus tácticas estaban obsoletas, sus redes divididas y su lealtad cuestionable. Así que Ucrania hizo algo que pocos países lograron hacer bajo fuego: desmanteló su propio sistema. Se despidieron a miles de empleados, se eliminaron los elementos prorrusos y se reconstruyeron departamentos completos, frecuentemente con ayuda de asesores extranjeros. En las sombras de este colapso surgió una nueva fuerza, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, conocido simplemente como HUR. Mientras el Servicio de Seguridad de Ucrania era viejo, lento y defensivo, el HUR fue diseñado para ser joven, ágil y letal. Cada smartphone es un sensor, cada dron un explorador, cada pista de un civil una migaja de pan a seguir. La integración de inteligencia de alta tecnología, vigilancia y reconocimiento, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, con la inteligencia humana, permite a Ucrania moverse rápidamente y golpear de manera quirúrgica. Pero el hardware es solo parte de la historia. La clave es su flexibilidad. La inteligencia ucraniana no sigue el modelo soviético tradicional de arriba hacia abajo. Opera como un enjambre. Docenas de pequeñas células semiautónomas incrustadas en ciudades del frente, detrás de las líneas enemigas e incluso dentro de Rusia, según algunos. Procesando datos en tiempo real y reaccionando rápidamente en equipo. El apoyo occidental está frecuentemente disponible, aunque a menudo es extraoficial. Estados Unidos facilita acceso a satélites mediante la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y provee imágenes comerciales en tiempo real. El Government Communications Headquarters británico comparte interceptaciones directamente con analistas ucranianos. Además, países más pequeños de la OTAN, como Estonia y Lituania, aportan ciberforense, entrenamiento y reconocimiento profundo. Ucrania es quien realiza los ataques, no las fuerzas de Estados Unidos o la OTAN. Esa es una línea roja que Occidente ha dejado muy clara. En cambio, Ucrania utiliza los datos, traza el patrón, confirma la zona de muerte y luego envía el dron, el francotirador o el coche bomba. El efecto es devastador.
Un organismo híbrido de inteligencia está cazando a los generales de Rusia, no a un actor rebelde o un asesino solitario. Una parte superviviente soviética, una parte creación de la OTAN y totalmente ucraniana en su ejecución. En el pasado, las guerras se ganaban con tanques y trincheras. Esta guerra puede ganarse con hojas de cálculo y pases de satélite. Al inicio, Rusia subestimó estas muertes de alto perfil, pero ahora se cansa de minimizar el renovado enfoque de Ucrania en el espionaje. Cada golpe lleva una firma distinta, no a través de explosivos o calibre, sino a través de la coreografía, una transición general de un lugar a otro. Su convoy se redirige en el último momento, sin ninguna documentación pública de la modificación, no hay anuncio oficial. No obstante, ya hay un dron presente, preparado y listo, lo cual no es suerte, sino inteligencia. El ejemplo más famoso es el mayor general Andrei Zhukovetsky, quien fue el comandante adjunto del 41º Ejército de Armas Combinadas. Un paracaidista experimentado, veterano de Siria y Chechenia, era considerado una figura prometedora, disciplinada, admirada y despiadadamente eficiente. Fue abatido a tiros en los primeros días de la invasión, mientras supervisaba las operaciones cerca del aeropuerto de Hostomel. Su muerte conmocionó a Rusia. Ucrania no solo golpeó a un general, sino que lo hizo con precisión quirúrgica. Desde una distancia media dentro de un teatro, Rusia asumió su control. Luego vino el teniente general Yakov Razantsev, el llamado general de 2 días. Les dijo a sus hombres en Kherson que Ucrania colapsaría en 48 horas. En esa misma semana, él murió, presuntamente por un ataque de artillería basado en comunicaciones interceptadas y triangulación de drones. Después de esas primeras muertes, el ritmo aumentó. En Bryansk, un alto oficial de logística murió cuando su coche explotó al salir de un complejo gubernamental. Los medios rusos culparon inicialmente al sabotaje. Ucrania nunca se responsabilizó sin necesidad de hacerlo. En Rostov-on-Don, un centro de comando clave para operaciones en el este de Ucrania, explosiones destruyeron un edificio utilizado por oficiales rusos. Un coronel murió en una explosión en un estacionamiento, minutos después de que un vehículo sin marcar ingresara, según Astra Telegram. En Luhansk, 2 asesores militares separatistas de alto rango fueron abatidos en incidentes distintos. Las grabaciones de vigilancia se borraron en horas. Los medios locales atribuyeron la violencia a las pandillas. Kiev guardó silencio. Y luego está Crimea. En 2023, Ucrania comenzó a apuntar al personal superior de la Marina rusa en Sebastopol. Un ataque con dron destruyó la sede de la flota. Funcionarios rusos minimizaron el daño hasta que imágenes mostraron ambulancias saliendo apresuradamente del sitio y fotos satelitales revelaron el edificio destrozado. Algunos de los muertos eran oficiales de nivel medio, otros, sin nombre, desaparecieron. Estos no son golpes aleatorios, sino de decapitación. Una doctrina militar para eliminar las capacidades de comando y control del enemigo. No solo para causar caos, sino para ralentizar decisiones, aislar unidades y dejar a las fuerzas de primera línea sin líder. Psicológicamente es devastador. Informes indican que los comandantes rusos ahora cambian de ubicación cada 12 horas, usan teléfonos desechables y algunos incluso evitan la comunicación básica por radio. Las sesiones informativas ocurren en búnkeres y los generales no llevan insignias. El temor a ser vigilados o convertirse en blancos es constante. En síntesis, el liderazgo ruso no solo está amenazado, sino sitiado. Cada golpe envía una onda a través de la cadena de mando rusa. Los oficiales jóvenes son promovidos antes de tiempo, el personal es reasignado, la planificación operativa se ralentiza, las unidades de primera línea están confundidas y nadie se siente seguro. Ucrania no solo está eliminando generales, están enviando un mensaje de que sabemos dónde estás y te estamos observando. Este territorio es desconocido para Rusia. El ejército soviético destacó en estructuras de mando estrictas donde la estrategia se imponía desde arriba, lo que resultaba en una falta de flexibilidad y previsibilidad. Hoy, esa misma rigidez se ha convertido en una responsabilidad frente a un adversario más rápido, inteligente y letal. Uno no necesita tanques para destruir un ejército, solo un dron y un nombre. No puedes hacer la guerra sin saber en quién confiar. En el Kremlin, el miedo ha dejado de ser una idea y se ha vuelto realidad. Con generales muriendo y centros de comando comprometidos, Rusia ha dirigido su enfoque hacia adentro para protegerse contra amenazas invisibles en lugar de reforzar su ofensiva. Las filtraciones y traiciones son una gran amenaza. El Servicio Federal de Seguridad ha iniciado numerosas investigaciones internas sobre posibles filtraciones de información. Según Medusa, algunos oficiales rusos han descubierto que su propio liderazgo, no Ucrania, vigila a sus familias, intercepta sus comunicaciones y restringe sus movimientos. Esto indica un resurgimiento de la paranoia estalinista, adaptada a la era digital. El Ministerio de Defensa informa que un departamento dedicado monitorea los registros de comunicaciones. Los oficiales han empezado a cambiar las tarjetas módulo de identidad del suscriptor a diario.
Las líneas seguras suelen estar inactivas. Los informes de campo se retrasan por temor a la exposición. A veces, las órdenes se envían en notas manuscritas entregadas por motociclistas, una táctica no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania sabe lo que hace al generar este miedo. La paranoia es dañina. La iniciativa se sofoca, la cohesión de la unidad se deteriora y los tomadores de decisiones se alejan de sus tropas, lo cual Ucrania es muy consciente. Cada golpe exitoso no es simplemente una victoria táctica, también sirve como una cuña psicológica. En 2023, los partisanos ucranianos en Melitopol ocupado empezaron a repartir volantes alertando a los informantes locales. Conocemos tu nombre, conocemos tu rutina, conocemos a tu familia. Días después, el jefe de policía local falleció al explotar un artefacto improvisado en la entrada de su edificio. El Kremlin lo descartó como terrorismo. No obstante, los funcionarios internos empezaron a pedir más guardaespaldas, vehículos blindados y hasta reubicación al extranjero. El mensaje resonó. Las consecuencias llegaron a lo más alto. En septiembre de 2023, surgieron rumores de que el ministro de Defensa Sergei Shoigu había perdido la confianza del presidente Putin. Esta agitación sucedió luego de derrotas militares rusas en el sur de Ucrania y más ataques precisos ucranianos a centros de suministro rusos. Aunque Shoigu no fue despedido, fuentes afirman que su círculo se redujo considerablemente y su seguridad personal se triplicó. Luego está el silencio. Varios comandantes rusos de alto rango han desaparecido de la vista pública. No se han hecho apariciones públicas, declaraciones oficiales o anuncios. En un estado que aprecia la visibilidad y el rango, desvanecerse comunica su propio mensaje. Escondidos o fallecidos, el impacto es el mismo: confusión. Hasta los movimientos cotidianos son riesgosos. A inicios de 2024, un coronel ruso rechazó viajar en convoy por Belgorod al saber que 3 rutas fueron comprometidas. Prefirió un helicóptero, el cual derribaron. Esto pudo haber sido coincidencia o no. Obligó a otros oficiales a reevaluar sus movimientos, lo que se convirtió en una crisis de mando para el Kremlin. Cuando los líderes no pueden operar eficientemente, la planificación y las operaciones de campo se paralizan. Los oficiales de nivel medio deben tomar decisiones cruciales sin apoyo. Las unidades actúan independientemente y la moral disminuye. Los resultados en el campo de batalla son claros. Los avances rusos se han vuelto más torpes, fragmentados y reactivos. Esto no es solo caos bélico, sino un fracaso sistémico. Para Ucrania, es evidencia de efectividad. Al atacar a los líderes, paralizan toda la estructura sin necesidad de grandes despliegues de tropas u ofensivas prolongadas. Es eficiente, rentable y profundamente inquietante. En el Kremlin, la guerra ya no se ve como una estrategia, sino como una trampa sin fin aparente. Cada llamada, señal sistema de posicionamiento global o ruta de convoy, podría significar una sentencia de muerte. El ejército ruso tambalea debido a su incapacidad de predecir el próximo ataque. Ese nivel de miedo es existencial. Aunque públicamente Ucrania lucha sola, en privado cuenta con el apoyo de la red de inteligencia más poderosa del mundo. Desde satélites orbitando sobre la Tierra hasta interceptaciones cibernéticas extraídas de cables bajo Moscú, la inteligencia occidental se ha vuelto crucial para las operaciones más letales de Ucrania. Comencemos con los Estados Unidos, a través de agencias como la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia de Inteligencia de Defensa, Agencia de Inteligencia de Defensa. Los Estados Unidos proporcionan a Ucrania imágenes satelitales en tiempo real. No semanas, sino a veces horas después de su recolección. Las imágenes incluyen firmas de calor, patrones de vehículos, secciones transversales de radar y análisis de trayectoria. La fusión de sensores combina múltiples feeds de sensores para crear una vista casi perfecta del campo de batalla. Esto significa que cuando un general ruso sale a fumar, alguien en Kiev podría estar observándolo, pero las imágenes son solo el comienzo. La inteligencia de señales. Inteligencia de señales dominada por la Agencia de Seguridad Nacional y el Government Communications Headquarters británico tiene un rol crucial. Aunque las comunicaciones militares rusas están cifradas, a menudo se pueden detectar mediante metadatos, patrones de transmisión y tiempos de retransmisión. Al combinar la inteligencia de campo ucraniana con la triangulación de drones, se obtiene una imagen de objetivo tan precisa que solo resta elegir el método de ataque. El Centro de Fusión de Inteligencia de la OTAN, con sede en el Reino Unido, actúa como una cámara de compensación para los datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de los aliados, sofisticando aún más el proceso. Los satélites estadounidenses pueden detectar los movimientos de los comandantes rusos. Señalado por un observador polaco, confirmado por un dron ucraniano y ejecutado en el terreno, todo en pocas horas. Esta cadena de eliminación multinacional no requiere botas en el suelo, solo requiere ancho de banda y confianza. Los funcionarios occidentales son cautelosos al hablar. Ningún país reconoce tener como objetivo a los oficiales rusos. Técnicamente, estas son comparticiones de inteligencia,
contribuciones voluntarias de datos a un aliado. En la práctica, el efecto es indistinguible al de las operaciones conjuntas. He aquí por qué esa distinción es importante. Ucrania mantiene la autoridad final. Los pilotos de drones, observadores, partidistas, francotiradores y fabricantes de bombas son todos ucranianos. Esto no es subcontratar la guerra, es amplificarla, dando a Ucrania la precisión del oeste sin comprometer la soberanía operacional. Esa precisión tiene implicaciones. No solo Ucrania sabe la ubicación de un general. Sabe dónde estará, qué ruta prefiere, a qué hora viaja y cuándo es más probable que baje la guardia. La modelización predictiva, realizada por empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos y analistas ucranianos, se está volviendo central en este nuevo modo de guerra. No hablamos de espionaje tradicional, sino de análisis de comportamiento en tiempo real. Incluso el uso de Spotify o los me gusta en Instagram de un general podrían en teoría ser mapeados a sus hábitos diarios. Rusia lo sabe. Por eso, los esfuerzos de contrainteligencia en el ejército ruso han aumentado. Los oficiales ahora cambian de teléfono varias veces al día, y algunos han dejado de usar aparatos electrónicos por completo. Las sesiones informativas se realizan en persona, con bloqueadores de celulares, pero ni siquiera eso ha evitado las filtraciones. No solo se caza la ubicación, sino el patrón. El oeste es especialmente hábil para identificar patrones. Esta alianza ha vuelto el aparato de inteligencia ucraniano mucho más poderoso que una simple agencia nacional. Se ha vuelto un nodo, parte de una extensa red de seguridad que abarca desde Washington hasta Varsovia y de Langley a Lviv. Un colectivo bélico con una meta: desmantelar la capacidad rusa de comandar, coordinar y controlar, transformando así la guerra moderna. Antes, la fuerza de una nación se medía por el tamaño de su ejército, el alcance de sus misiles o la cantidad de tanques en su frontera. Ya no más. En Ucrania, la guerra ya no se trata de terreno, se trata de tiempo, no se trata de números, se trata de nodos. En este nuevo modelo, el poder no proviene del cañón de una pistola, sino de la claridad de tu inteligencia. Estamos presenciando la llegada de la guerra predictiva, un campo de batalla dominado por los datos, donde la victoria pertenece a quien sabe cuándo y a quién golpear antes de que el objetivo se dé cuenta de su vulnerabilidad. Ucrania le está enseñando al mundo cómo hacerlo. Cada general fue asesinado, cada convoy fue interrumpido, cada cuartel general fue obliterado. No es solo una victoria táctica, es una validación de esta nueva doctrina de que la superioridad de la información puede compensar la inferioridad numérica. El caos dirigido puede ser más efectivo que un ataque directo y prolongado. Esto no es especulación, ya estamos viendo consecuencias reales en el mundo. La coordinación en el campo de batalla ruso muestra una degradación notable. Los informes indican que los tiempos de reacción han aumentado hasta en un 30% en sectores clave, mientras que las tasas de maniobras ofensivas han disminuido entre un 40 y un 60% en comparación con principios de 2023. Las unidades que antes lideraban avances ahora son mayormente reactivas, esforzándose por mantener el impulso en zonas disputadas como Donbass y Zaporizhia. Crecen las ineficiencias logísticas. Imágenes satelitales y comunicaciones interceptadas revelan retrasos de 24 a 72 horas en los ciclos de reabastecimiento de municiones y combustible en varios grupos tácticos de batallón. Al mismo tiempo, la pérdida de comandantes está teniendo un costo evidente. La pérdida o incapacidad de al menos 10 oficiales superiores en los últimos 2 meses ha generado brechas continuas en el liderazgo del campo de batalla. Algunas unidades operan sin directivas claras por mucho tiempo, lo que tiene un impacto operacional y psicológico. Cuando los líderes no pueden dirigir, la moral se derrumba. Cuando las tropas no saben quién está al mando o si sus órdenes llegan al frente, la cohesión se pierde. Cuando tus generales mueren misteriosamente en supuestas zonas seguras, el concepto de retaguardia colapsa totalmente. En la guerra moderna, la percepción es tan importante como el poder de fuego, y Ucrania ha armado la percepción con una precisión escalofriante. Su máquina de inteligencia no solo rastrea objetivos, sino que también erosiona la confianza, siembra confusión y secuestra el control del enemigo. En muchos aspectos, esto no es una guerra tradicional, sino un sabotaje sistemático y un desmantelamiento metódico de la jerarquía, estructura y ritmo. Y tiene implicaciones mucho más allá de Ucrania. Estrategas militares de Taiwán, Finlandia, Polonia, Georgia y los estados bálticos monitorean de cerca este conflicto. Ucrania ha creado una plantilla para que los estados pequeños resistan a los más grandes a través de la inteligencia descentralizada, no solo una táctica. Una hoja de ruta sobre cómo construir una cadena de eliminación sin poseer un solo portaaviones. La disuasión futura no depende del poder de fuego, sino de la invisibilidad, el acceso y la velocidad. Esa es la conclusión para el conflicto global. El juego ha cambiado. El país con más tanques ya no gana por defecto. La nación que actúe más rápido en las sombras, interrumpa las estructuras de mando y confunda a su enemigo, obtendrá una ventaja abrumadora.
Esto no implica que la guerra convencional esté obsoleta. La artillería y los drones siguen siendo relevantes. Pero las batallas cruciales se están librando ahora, en canales encriptados, anchos de banda, modelos de aprendizaje automático y patrones que predicen cuándo un general saldrá a fumar. Es la era de la guerra invisible, y Ucrania está a la vanguardia. Lo que plantea una última pregunta incómoda, no solo para Rusia, sino para todos los militares del mundo. ¿Estás preparado para una guerra donde la primera baja es la certeza misma? La guerra en Ucrania no resultó como Rusia esperaba. Moscú anticipaba una victoria veloz, con su poder militar, avances fulminantes y un adversario dividido. En su lugar, se hallaron desangrándose desde las sombras. Sus generales perecen en urbes que creían seguras. Sus convoyes se desvanecen en pleno tránsito. Su liderazgo se debilita debido a ataques quirúrgicos inesperados, no desde el frente. Este es un campo de batalla sin fronteras ni líneas de frente, no el antiguo. Un algoritmo selecciona objetivos. Los ataques se realizan por redes encriptadas y cada movimiento es un dato que puede delatarte. Ucrania no solo se adaptó a la guerra moderna, la definió. Mediante una combinación de tecnología occidental, estrategia descentralizada e instinto de supervivencia nacional, ha construido lo que podría ser la red de inteligencia más letal del mundo. Una que no solo golpea fuerte, golpea con precisión de manera impredecible e incansable. Esto plantea otra pregunta. Si una nación asediada puede lograr esto, ¿qué pasará cuando otras sigan su ejemplo? ¿Qué sucede cuando la guerra deja de ser sobre ejércitos y más sobre acceso? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Ucrania está forjando el futuro de la estrategia militar o abriendo paso a una era más oscura de conflictos? Recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre el enfoque innovador de Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Gracias por ver.